apasionadamente escudriñándolo. A mí realmente esto me tiene, así como decimos en Chile, me tiene en otra, ¿no? Yo ando como en las nubes. Estoy tan feliz de ser útil a tanta gente y llegar hasta su casa con esta enseñanza, con esta instrucción divina. Nosotros estamos viendo que Israel salió de Egipto, estamos repitiendo todas las veces el recorrido, y ya habían comido el cordero, pero hay que seguir más adelante. Hay que cruzar el desierto, en el desierto tenemos el maná, pero hay que ir más allá. O sea, hay algo más allá. Hay algo que nos espera. Hay una dimensión llamada la gracia abundante de Dios. Y Pablo lo dice así, de esta manera, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. O sea, Pablo estaba determinado, ese es el espíritu que mora en nosotros, determinados a terminar esta carrera, hasta llegar al supremo llamamiento en Cristo Jesús, hasta alcanzar el pleno conocimiento del Hijo de Dios. No te quedes a mitad de camino. El diablo siempre va a pegarte en la mitad del camino. Siempre en la edad media, a los 40, 50 años, es cuando la gente cae en depresión. Cuando la gente ya no tiene la fuerza de los 20 años. A los 50 ya has recorrido mucho camino, pero todavía te queda la parte más escarpada y ya no tienes las fuerzas que tenías a los 20. Por eso el diablo te pega allí, en la mitad del proyecto. Cuando Nehemías estaba construyendo el muro de Jerusalén y tenían las murallas construidas hasta la mitad, ahí es cuando vino Sanbalat para atacar. La mitad siempre el ataque es de la mitad del camino. Esto es como un viaje, por ejemplo, de 1000 kilómetros de aquí a Valdivia, el sur de Chile, un viaje de 1000 kilómetros. La gente que no sabe la distancia, si va de acompañante y te dice, falta mucho, es la pregunta que nunca deberíamos hacer. Falta mucho, y el que conoce el camino te dice, recién estamos en la mitad del camino. Tú ya tienes tu trasero adolorido, tu columna, ya contaste todos los testimonios, todos los chistes, se te acabó el repertorio, ya empiezan las respuestas cortas, sí, no, qué bien, te duermes. O sea, en ese momento vino un desgaste, en la mitad del camino. Como alguien dijo, en la mitad del camino hay solo rayas amarillas y animales muertos. No hay nada. No podemos quedarnos en el desierto. No podemos quedarnos con lo que ya conocemos. La vida se torna muy aburrida. La vida en Cristo es como un río, tiene una dinámica de río. Siempre vamos más adelante. Por eso ya probamos el maná, que es una medida de Cristo, ya probamos el cordero, ya salimos del mundo, ya fuimos librados del ángel de la muerte que no nos tocó. Vamos adelante, vamos a cruzar el Jordán. ¿Qué viene ahora? Ya probamos el maná, ya probamos el agua de la roca. Ahora, ¿cómo ingresamos a la tierra? ¿Cómo se accesa? Necesitamos dos cosas importantes. Entender lo que es el arca del pacto, y entender lo que es el tabernáculo. Y es lo que vamos a ver a continuación. No nos vamos a salir del tema, ¿no? A nosotros nos tiene sin cuidado el rating, si hay 10.000, 1.000 o 2.001. Esta palabra es la que Dios quiere que soltemos. Entonces, Dios le dijo a Moisés que haga un arca,
Y dice Éxodo capítulo 34, verso 28, dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos. El libro de Hebreos dice que Moisés fue apóstol y fue fiel en toda la casa de Dios. Moisés como tipo de Cristo. Y luego agrega Pablo, pero más grande que Moisés es Cristo, el que hizo la casa. Entonces, la cual casa somos nosotros. Entonces, no quiero que divorcies en tu mente el arca y el tabernáculo de nuestra propia realidad. Estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de ti individualmente y del cuerpo de Cristo al cual todos pertenecemos corporativamente. Yo les expliqué el otro día, es como un niño que dibuja, un niño de 4 o 5 años que dibuja a la mamá, al papá y a su hermanito, todo tomado de la mano, típico. Le dice, mira mamá lo que dibujé. El Antiguo Testamento son caricaturas infantiles, dibujos, en las cuales Dios nos explica con manzanitas la sustancia que es Cristo. Nosotros salimos de las sombras y entramos a la sustancia que es Cristo. Estamos tocando las glorias, estamos tocando al Cristo resucitado e impartido. Pero necesitamos entender cómo va a ser esto, porque todos vamos a entrar. O sea, Israel llegó a la ribera del río Jordán, que estaba crecido, y los sacerdotes entraron en las aguas del Jordán con el arca, y las aguas se dividieron, y ellos estuvieron en el lecho del río hasta que 2 millones de personas cruzaron. Es decir, todos. Sabemos que hubieron 2 tribus, vamos a hablar en algún momento de eso, las tribus, se llaman las tribus transjordánicas, que no cruzaron, se quedaron viviendo al otro lado, ¿no? Al otro lado del Jordán. Y eso fue todo un tema con Josué. Pero no es el tema nuestro hoy. Ellos cruzaron el río Jordán todos. ¿Qué dice Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas. Pablo agrega y dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Ve? Hoy día, cosa que no teníamos nosotros cuando éramos jóvenes, solteros, que éramos curiosos, andábamos escuchando a los predicadores, no había internet. Hoy día, un niño aprieta una tecla y tiene el mundo, una ventana al mundo, lo bueno, lo malo y lo feo. En el plano de las líneas doctrinales, tú escuchas de todo. Por eso Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Así que estamos haciendo una rastreabilidad, estamos yendo al origen al arca. El arca estaba hecha de madera, de acacia, y estaba recubierta por oro, ¿no? Ese fue el modelo. Estaba recubierta con oro. El oro habla de la naturaleza divina y la madera ordinaria habla de la naturaleza humana. O sea que el arca del pacto como tipo de Cristo, en donde Cristo tomó nuestra naturaleza, pero no dejó de ser Dios, pero tomó nuestra naturaleza, es muy importante. Él es perfecto Dios y perfecto hombre.
Este también es un misterio, es el misterio de la piedad. Esto es profundo. ¿Ve? Entonces, el Cristo vino para ser el Hijo del Hombre. Este es el arca del pacto, y sobre la parte superior del arca, y lo tengo acá, pero no lo vamos a leer, tarea para la casa, sobre la parte superior del arca, que era un mueble, era como una caja de seguridad, digamos, ¿eh? La caja de seguridad no está a la vista. Siempre viajaba el arca cubierta de un paño azul. El azul también tiene un significado profundo. Entonces, dentro del arca estaban las tablas de la ley. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba el maná. Ahí estaba dentro del arca. Era como una caja de seguridad, pero encima estaban los querubines labrados a mano, oro puro, y en medio de los dos querubines estaba una superficie plana, lisa como un espejo de oro puro, y eso se llamaba el propiciatorio. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba a ese lugar bajo estrictas medidas de seguridad y rociaba el propiciatorio con la sangre de la becerra, y todos los pecados de todo el pueblo cometidos durante todo un año eran perdonados. Eso se llamaba el Día del Perdón, o el Yom Kippur en hebreo. Entonces, ese era el arca, un tipo de Cristo. La sangre que caía sobre el propiciatorio cubría la ley, las tablas de la ley. Así que Dios miraba y ya no veía las tablas de la ley, sino que veía la sangre de su Hijo, y Él quedaba agradado. Esto es maravilloso, es precioso. Entonces, aquí tenemos nosotros una sombra, figura y tipo de Cristo. Cuando el tentador vino al desierto para tentar a Jesús, después del ayuno de 40 días y 40 noches, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Recuerden que Luzbel, antes de rebelarse contra Dios, era un querubín grande y protector. Estaba vestido de música. La Biblia da varios detalles de este querubín grande y protector, cubridor, o sea que tenía cobertura sobre muchos ángeles. Estaba próximo al trono. Así que cuando él viene al desierto para decirle a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, es porque él sabía el poder creativo que tiene Dios cuando habla. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es: no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no estoy aquí para ser el Hijo de Dios. Estoy aquí para ser el Hijo del hombre. ¿Y cuál fue la tentación del diablo? Sacar a Jesús de esta condición de Hijo de hombre, para que él actuara como Hijo de Dios. Pero no era el momento. Estoy aquí para ser el Hijo del hombre. Y esto refleja el arca. El arca estaba hecha de madera simple y recubierta con oro, que expresa el carácter eterno, la eternidad de Dios y la pureza de Dios. Ahora, ¿qué pasó con la ley? La ley es el testimonio de Dios. Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, y los 10 mandamientos son la autoexpresión de Dios. Déjame hablarte de esto porque es muy importante que tú lo escuches. Los 10 mandamientos, antes de ser mandamientos compulsorios para que tú los cumplas, antes de eso tienes que entender que los 10 mandamientos son la autobiografía de Dios. Los mandamientos son como una fotografía de Dios. Es Dios mismo dándose a conocer. Es Dios diciendo a Israel: así soy yo. Esto me agrada, esto me desagrada, esto apruebo, esto desapruebo. Así que los 10 mandamientos son una revelación del carácter justo de Dios. Lo primero que Dios dice en Éxodo 20:
no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová fuerte y celoso. Usted dice, ¿cómo Dios va a ser celoso? Bueno, Dios es amor. Todo lo que emana de Dios es santo. Dios dijo, a Jacob amé, a Esaú te aborrecí. O sea, el aborrecimiento de Dios es tan santo como su amor. Y el celo de Dios implica de que Él quiere todo de nosotros. Hijo mío, dame tu corazón. Él no puede soportar a alguien que rivalice ni tu carne, ni tus metas, ni tus propósitos particulares. Todo tiene que quedar supeditado a Dios. ¿Ve? Y una vez que Dios toma el control completo de nuestra vida, accesamos a las riquezas inescrutables de Cristo. Cada paso de obediencia te acerca a tu milagro. Por lo tanto, aquí estamos recibiendo esta palabra de Dios. ¿Ve? Una palabra de Dios expande tu mente. Una palabra del enemigo te cierra la mente. Una palabra de Dios te abre la mente. Una palabra del enemigo te la cierra. Pero una palabra de Dios te la abre. Y aquí estamos nosotros soltando esta palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos nosotros viendo acá? Que los 10 mandamientos expresan el amor de Dios. Porque dice que Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo, Dios es celoso, pero que hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces aquí se expresa el carácter de Dios y estas tablas que son el testimonio de Dios. ¿Cuántos sabían que Dios tiene un testimonio? Así como tú cuidas tu testimonio, Dios tiene un testimonio. Y las tablas del testimonio, a la ley y al testimonio. Este es el testimonio de Dios, la representación exacta de lo que Dios es. Eso fue puesto dentro del arca. Es decir, que Dios fue puesto en Cristo. Es como decir, Dios vino en la persona de Cristo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. En el Evangelio de Juan, también en el capítulo 17, cuando Jesús ora, dice, Padre, gracias porque así como tú estás en mí y yo estoy en ti, que ellos también estén en nosotros para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces este es el misterio. El testimonio del Padre fue puesto dentro del Hijo. Significa que el arca del testimonio son los testimonios del Padre. Ahí está el testimonio del Padre dentro del arca. Ahora, el arca fue puesta en el lugar santo, santísimo. Y vamos a hablar de eso en unos minutos más, porque vamos a hablar del tabernáculo. Sé que desde el arca podemos hablar un seminario completo, ¿no? Pero vamos a hablar del tabernáculo. El arca era el centro de todo. Y esto habla de la centralidad de Cristo. Pablo dice, para que Cristo sea el todo y en todos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él todas las cosas subsisten para que Él sea el todo. Libro de Efesios capítulo 1 dice que agradó a Dios reunir todas las cosas en Cristo. Me puse a estudiar esta palabra reunir. En el griego es resumir. O sea, Dios resumió todo en Cristo. Todos los tratos de Dios con el hombre son en esta zona llamada el Cristo resucitado. Esta zona de exclusión donde Dios trata exclusivamente con el hombre en Cristo. Fuera de Cristo
no hay gracia derramada. Fuera de Cristo no hay favor de Dios. Fuera de Cristo no tenemos salvación, porque en ningún otro hay salvación y ningún otro, sino solamente en Cristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Todo está centrado en Él. Cuando Israel andaba por el desierto, ellos seguían el arca que estaba en los hombros de los sacerdotes. Cuando veáis el arca avanzar, ellos sabían claramente que donde iba el arca estaba el testimonio de Dios, estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, ellos tenían como centralidad el arca, era el centro de todo. No había otra cosa más importante para el pueblo de Israel que ir detrás del arca. Y el arca es el testimonio de Dios, y el tabernáculo, que estaba hecho del mismo material, básicamente del mismo material que estaba hecho el arca, ¿no? Porque en realidad, escuchen esto, el tabernáculo es el agrandamiento del arca. El arca está dentro del tabernáculo, y el tabernáculo es un arca más grande, porque está hecho del mismo material, con otros componentes, por supuesto. Pero el tabernáculo es donde Dios habita. Es decir, que nosotros no vemos el arca, pero vemos el tabernáculo. El pueblo no podía entrar al arca a ver el arca, pero podía ver el tabernáculo. El pueblo estaba en el campamento. Había un campamento, también esto para los adoradores, había alabanza de campamento, alabanza de atrio, alabanza del lugar santo y alabanza del lugar santísimo. Depende de donde tú estés, es como alabas. Hay niveles. Entonces, el arca estaba dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, y la gente podía llegar hasta las barandas, hasta los límites del atrio, y de ahí todos eran parte del campamento. Pero ellos sabían que el arca estaba allí. Entonces ellos tenían acceso al tabernáculo. Tenían acceso al tabernáculo los sacerdotes. Por eso mañana vamos a hablar acerca de las ofrendas y del sacerdocio. Es muy importante esto de la centralidad de Cristo, porque si nosotros leemos cómo Israel, cuando perdió el arca, cuando los filisteos se robaron el arca, cometieron la estupidez de robarse el arca en los días de David. En los días de David todavía el arca estaba con ellos. No sabemos qué pasó con el arca. Alguien dijo que se encontró el arca escarbando las ruinas ahí en el monte Moria. No sabemos. Pero cuando los filisteos se robaron el arca, se llenaron de tumores. Se enfermaron, morían. Era peor que el coronavirus. Se llenaron de ratones, de tumores. Y dijeron, no, esto es una maldición. ¿Y qué hicieron los filisteos? Devolvieron el arca. Se la devolvieron a los israelitas y la dejaron en la frontera de la tierra de Canaán. Y ahí la fue a buscar David. Y David tuvo una idea ingeniosa. David no consultó a Jehová. De todos los grandes de Dios cometen errores y meten la pata. Él preparó un carro nuevo, estaba tan entusiasmado que traía el arca de vuelta a Jerusalén, y en un lugar los bueyes trastabillaron, y Usa, uno de los sacerdotes, quiso detener el arca para que no se caiga con el brazo de carne, cuando el arca se cuidó sola por meses en medio de los filisteos. Y ahora este coatita llamado Usa quiso afirmar el arca,
y Dios lo mató instantáneamente. Y David se agarró un miedo que al final derivó el arca a la casa más cercana de un tal Obed-Edom. Lea la historia. Y Obed-Edom, que en realidad ese fue su minuto de fama, ¿no? Que el arca fue llevada a la casa de Obed-Edom. ¿Y qué pasó en la casa de Obed-Edom? En la casa de Obed-Edom Dios comenzó a bendecirlo. ¿Y dónde tenía Obed-Edom el arca? Si su casa era sencilla, era una casa modesta. La tenía en el living, al lado del televisor. Entre el televisor y el refrigerador. Ahí estaba el arca tapada y Obed-Edom tomaba mate, tomaba café al lado del arca y le proveyó un lugar. Es todo el mérito que hizo Obed-Edom. Y Dios comenzó a bendecir la casa de Obed-Edom porque el arca es un tipo de Cristo. Yo no quiero meterme en detalles técnicos y todas las cosas y las argollas del arca y las varas, cómo transportaban, pero sí decirte que nosotros vivimos en el nuevo pacto donde la centralidad de todo lo nuestro es Cristo, no son los milagros. Yo siempre digo, si Dios te sana de cáncer y tu única ganancia fue el milagro de ser sano, no ganaste mucho. Pero si tú ganaste más de Cristo en ese proceso, en esa experiencia, entonces tú tuviste verdadera ganancia. Por eso Pablo dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, todo se trata de Él. Ahora, Obed-Edom tuvo el arca en su casa y quiero que levantes tu mano allí donde estás y di, ahora en este momento el arca de la alianza, el arca del pacto, y hoy tenemos la verdadera arca que es Cristo, del nuevo pacto, el arca de la nueva alianza, está con nosotros en nuestra casa. La presencia manifiesta de Cristo en nuestra casa. ¿Cuál es la casa? No son las paredes. Tu casa es tu cuerpo, este tabernáculo donde vivimos temporalmente. Ahí en el espíritu recreado, ahí mora Cristo. Ahí está el arca, en el lugar santísimo, en el espíritu. Ahora, las paredes, las puertas, la línea blanca, refrigerador, microondas, todo lo que compone tu casa, también está bendecido. Pero la casa eres tú. Y tú bendices, porque dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. El bendecido eres tú, no las paredes. Como consecuencia de que tú moras allí también, ese lugar físico está requete bendecido. Las bendiciones van a llegar a tu casa vez tras vez y no sé cómo Dios va a enviar los cuervos, los cuervos con los que alimentó a Elías, los va a enviar para alimentarte a ti, ¿no? Así es. Alguien dijo que los cuervos robaban comida en el palacio de Jezabel, no sé, ¿eh? Se metían ahí en la cocina. Me gusta esa explicación, nunca pensé en eso, ¿no? Que los cuervos, esas aves de plumaje negro ordinario, que eran animales inmundos para la ley, se metían a la cocina de Jezabel, se robaban los bifes y se lo llevaban a Elías, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero como sea, el arca está en tu casa. Y Dios bendijo a Obed-Edom, porque en la casa de Obed-Edom no había velo que dividía. Obed-Edom no tapó el arca. Obed-Edom solo tuvo el arca y la honró proveyéndole un lugar. Dios bendijo su campo, bendijo los animales, bendijo la tierra, lo bendijo a él, se rejuveneció, la esposa parecía una lechuguita hermosa, bendecida, los hijos, todo bendecido hasta las orejas. Y ese es el poder de tener a Cristo como nuestro centro, que Él sea el alfa, la omega, Él sea nuestra razón de vivir, Él sea el motivo de nuestros sueños en la noche, la causa de por qué nos levantamos en la mañana, por qué vivimos. Él es el todo
y en todos. Él es nuestro aire, el agua, el pan de la vida, la corona de justicia, el supremo llamamiento, la suprema vocación, la corona. Él es el libro de la vida. Él es todo, todo es Cristo. Él es la gracia, Él es el reino. Son distintas expresiones de Cristo. La gracia no es una dispensación. La gracia no es una actitud benevolente que Dios tiene contigo. No es favor inmerecido. La gracia es Cristo en nosotros. Él es la gracia. Juan capítulo 1 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es la gracia. Y Él también es la vida. Él es todo. Cuando Simeón tomó al niño en brazos, él dijo, Padre, ahora despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. O sea, Él es la salvación. Él tenía al niño en sus brazos y le llamó la salvación de Israel. Tú tienes que anotar todas estas cosas que están fluyendo. Así que estamos centrados en Él. Si nosotros comenzamos la escuela del nuevo pacto, no va a ser para ninguna otra cosa que exaltarlo a Él. Él es el nuevo pacto. Él es la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. De modo que tenemos que tener como centralidad el arca. Y el arca era el centro de todo el culto. Todo lo que se hacía en Israel estaba centrado en el arca, para que Cristo sea el todo y en todos. Y estamos terminando, los abrazamos a todos, los bendecimos. Arriba ese ánimo, el arca está en tu casa, decláralo en el nombre de Jesús. El arca con toda la ley de Dios que Él ya cumplió para nosotros. Tiene la vara de Aarón que reverdeció, que es el Cristo resucitado. Tiene el maná escondido para los vencedores. Y tú eres un hipernai. Tuvimos todos estos meses hablando de que somos más que vencedores. Ahora es el momento de demostrarlo. Que somos los más que vencedores en Cristo Jesús por medio de aquel que nos amó. Y Apocalipsis dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. El maná escondido para nosotros ahora es la revelación del Cristo resucitado. Ahí vamos a accesar. Los bendecimos a todos. Bendiciones. Padre, te damos gracias. Señor. Te adoramos. Así es, te damos todo honor y gloria a ti. Señor. El honor que nos brindas de compartirte a ti en la palabra, verbalizarte a través de este idioma maravilloso que es el español, poder llevarte a ti a muchos lugares donde hay hambre de Cristo. Tú eres el pan de la vida. Gracias, oh Dios. Aquellos que están experimentando momentos difíciles de enfermedad o momentos difíciles de la finanza, sorpréndelos con rompimientos financieros extraordinarios y milagros de sanidades, milagros creativos por doquier. Los bendecimos a todos, donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mañana nuevamente a las 9 de la mañana los esperamos aquí. Los amamos. Bendiciones.